Hola a todos. Antes que nada, gracias a Dios por tenernos un día más aquí para hacer reflexiones acerca de la palabra de Dios con nuestra vida cotidiana. Y qué alegría me da que estén aquí escuchándome. Hoy vamos a hablar de algo que a veces se nos olvida. Sí, todos sabemos que Dios nos dio un cerebro. Y literalmente todos tenemos un cerebro, ¿sí? Y ese cerebro no solamente es para hacer diversas tareas, para aprendernos cosas de memoria, para tomar clases, ¿sí? Sino que ese cerebro también es para que tomes decisiones con sabiduría, en libertad, pero sobre todo de la mano de Dios. Dios nos creó con un propósito. Yo sé que algunos probablemente están pensando aquí, pues es que yo no sé qué propósito tengo en esta tierra. Tal vez tienes que leer la palabra de Dios y también tengas que orar y hablar con Él, porque has estado viviendo tu propósito y a veces no nos damos cuenta, pero esa orientación la encontramos de la mano de Él. Y aquí vamos a hablar sobre lo que dice Génesis 1:26, y dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso incluye muchas cosas hermosas. Incluye nuestra capacidad de amar, la capacidad de crear, también la capacidad de sentir, entre otras cosas, pero también la capacidad de pensar. Dios no creó robots, no somos robots. Él nos dio una mente, nos dio un corazón y sobre todo una conciencia. Eso quiere decir que Él espera que pensemos y espera que podamos elegir, tomar decisiones que sean con responsabilidad. Fíjate que Dios no quiere que estemos viviendo en piloto automático. ¿Y a qué se refiere vivir en piloto automático? Pues simplemente llevamos una vida, una rutina diaria, pero aún no hemos tomado la decisión tal vez de cambiarnos de trabajo para tener más tiempo con la familia, o a lo mejor estudiar otra carrera, o por qué no estudiar cosas que tú sientes que te hacen falta en tu alma, sobre todo hablar de la palabra de Dios, o atender alguna situación que tengas de adicciones también. Pero simplemente decimos, mañana haré algo por cambiarlo. Y llega el día de mañana y no se hace nada. Tal vez tengas que hacer más ejercicio porque estás empezando a tener problemas de movilidad, de fuerza en tu cuerpo. Cambiar tu alimentación porque te has dado cuenta que no te sientes bien y que el doctor no te está dando buenos pronósticos y te pide que cambies tu alimentación. Y decimos, mañana lo hago. Eso es no tomar decisiones con conciencia. Simplemente vivir. Vivir. Desde la noche hasta que amanece. Y cuando amanece, el día pasa y nos damos cuenta que todas las elecciones del día no fueron conscientes. Fíjense que Dios dice, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 30:19, ¿sí? Y ahí Dios dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti las bendiciones y las maldiciones. Y entonces, para escoger la vida, ¿sí? Esa es una palabra muy fuerte, pero también es una palabra que nos muestra que Dios no nos está obligando a hacer el bien, ni nos está obligando a hacer el mal. Él nos da la opción y nosotros debemos de decidir. Y entonces dice, hoy pongo delante de ti la vida, le vamos a llamar A, y la muerte, le vamos a llamar B. Tal vez alguien que me esté escuchando hoy está en un proceso muy complicado, ¿sí? Estás en un proceso muy complicado y por tu mente llega el pensar en tomar la decisión B.
porque has pasado por muchas situaciones, no encuentras la manera de salir de esto, sientes que estás sufriendo demasiado. Si tú sientes que estás sufriendo demasiado, sientes que ya no puedes más, pero ¿qué crees? Si tú te pones a leer la Biblia, aunque Dios nos da a elegir, nos vamos a dar cuenta que nos está dando la opción de vivir. Nos está diciendo que tomemos la opción que nos va a dar más vida. Él dice que Él nos dio vida y nos las dio en abundancia. Créete que eres una persona suficiente. Hoy cree que eres una persona con una fe inquebrantable y que te vas a agarrar de la mano de Dios y que vas a caminar con Él a pesar de todos los contratiempos y vas a salir a flote. Vas a vivir, vas a tener esa vida en abundancia. Él te ama y Él ve tu corazón tal cual es, no como lo ven los hombres. Escoge la vida. Yo hoy vengo a motivarte, pero sobre todo a que tomes conciencia con estas palabras de Dios para que escojas vivir. ¿Sí? Tenemos que razonar todas nuestras decisiones. ¿Qué me conviene? ¿Qué me edifica? ¿Qué voy a decidir que me aleje de Él? A lo mejor es un trabajo, una pareja, un grupo de amigos. ¿Qué te aleja de Él? Lo que te aleje de Dios no te va a edificar. Entonces, si Dios quiere que tomes decisiones, ¿sí? Si Dios quiere que tomes esas decisiones, hazlo con esa conciencia. Nosotros tenemos un subconsciente y cuando oramos, cuando meditamos en la palabra de Dios, hay una conexión con una superconciencia, ¿sí? Y eso es lo espiritual, lo divino. Y cuando tenemos esa conexión, podemos ver el panorama de situaciones y de soluciones que antes no las habíamos tomado en cuenta, ¿sí? Dios no quiere que tomes decisiones por miedo, tampoco tomes decisiones por presión de nadie, ¿sí? Tómalas desde la conciencia y con madurez. Fíjate que en Proverbios 2:6, ahí está, clarísimo. Ahí dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Más claro que el agua no puede estar en la palabra de Dios. Él te da la sabiduría, ¿sí? Te da el conocimiento y te da la inteligencia. ¿Y por qué a veces tomamos decisiones equivocadas? Porque estamos dormidos, porque esta conciencia no la ponemos a trabajar. Y eso pasa cuando nos apartamos de Él. Ahora, no se trata de que tomemos decisiones solos, no. Se trata de usar nuestro cerebro que Él nos dio, pero conectados con Él, conectados con Él. A veces le pedimos a Dios que nos diga qué hacer, pero Él ya nos dio principios, Él ya nos dio discernimiento y sabiduría para caminar. Pero ¿qué pasa? Lo vuelvo a repetir, estamos dormidos. Y a veces actuamos porque estamos nerviosos, porque tenemos ansiedad y queremos salir de ese problema, porque la gente nos dice, es por acá y yo no sé por qué tú te vas a la izquierda cuando debes ir a la derecha. Van como 20 a la derecha y 2 nada más a la izquierda. Y entonces tú dices, pues si ellos me dicen que tengo que agarrar hacia la derecha y veo que van muchos, esa es. No siempre es así. Platícalo con Dios. A lo mejor el camino que debes tomar es el de la izquierda, en donde van solamente 2 personas. ¿Sí? Piénsalo. Fíjate que Jesús también nos llamó a pensar. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, amarás a Dios con toda tu mente. Eso está
para que termines de leer el versículo en Mateo 22:37. Y aquí Jesús nos estaba recordando que nuestra mente es parte de nuestra adoración. Y es parte de pensar, de reflexionar, de meditar. Estoy hablando de meditar en la palabra de Dios. No estoy hablando de que dejes tu mente vacía. Cuando tú medites, piensa en lo que Dios dice en su palabra. Y repítelo, y repítelo, y repítelo hasta que empieces a comprender el versículo, hasta que sientas esa conexión con Dios donde te va a dar respuestas, ¿sí? Donde tu mente se va a calmar para poder prestar atención a ese subconsciente. Cuando tomas una decisión con sabiduría, estás honrando a Dios. ¿Cuántas decisiones hemos tomado equivocadas? No una, ¿verdad? Ni dos, tal vez más. Pero nunca es tarde, porque Dios cada día es una nueva oportunidad para vivir y para tomar decisiones que puedan honrarlo a Él, como nuestro Padre que es. Y Él nos habla también de que debemos renovar el entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Eso está en Romanos 12:2. Fíjate, ¿ves cómo Dios conecta directamente tu mente con su voluntad? Dice que transformemos por medio de la renovación, ¿sí?, de nuestro entendimiento, porque de esta manera vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas por muchos años que nunca nos han funcionado, pues creo que ya es momento que hagamos las cosas diferente. ¿Y cómo le vamos a hacer? Alimentándonos de la palabra de Dios, orando, hablando con Él, haciendo su voluntad, aceptando su voluntad también. ¿Por qué? Porque tal vez a veces dices, ¿por qué no se me dio ese trabajo? Ese era el trabajo de mis sueños y hubo otra persona que se quedó con él. Pero no te estás dando cuenta que es la voluntad de Dios, porque más adelante vendrán mejores oportunidades para tu vida. Y cuando eso suceda vas a decir, ¡ay, ya me di cuenta! Dios tenía un plan con todo esto. Pero en el momento no lo entendemos así. Así que yo te invito a que cada vez que estés en esos tiempos de incertidumbre, en donde tu voluntad no fue suficiente, pienses que Dios tiene algo mejor siempre para ti, ¿sí? Entonces, Dios no te dice que te transformes solo con emociones. Él te dice que renueves tu mente. Saca esas ideas, saca esas emociones tal vez de dolor, emociones o raíces de abandono, ¿sí? O que dices, es que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada. Todas esas cosas para afuera, para afuera. Dios te dio una mente, te dio un subconsciente, te dio la habilidad cognitiva para poder darte cuenta y observar esos pensamientos que tú te estás diciendo, que no te permiten escuchar lo que Dios dice de ti, ¿sí? Dios dice cosas maravillosas de ti. Eres su hijo, eres su hija, pero no las escuchas porque estás ocupado repitiéndote y repitiéndote lo que la gente te dice o lo que ha pasado en tu vida. No lo permitas. Entonces, fíjate que pensar no está peleado con la fe. O sea, no se trata de que, a ver, que diga Dios para dónde me voy ahora. Tienes que pensar qué es lo que te está mostrando Dios, qué dice su palabra acerca de esa situación que estás viviendo, ¿sí? Y sobre todo tener fe en que Él siempre te va a guiar por el camino correcto, ¿sí? Yo hoy te estoy pidiendo que si estás en una encrucijada, si no sabes qué decisión tomar, no apagues tu mente esperando una señal. No estés esperando que
que le digas a Dios, bueno Señor, si salgo caminando en la cuadra de mi casa y se aparece una señora con cabello rubio, entonces quiere decir que diga yo que sí. Pero si no aparece, entonces tengo que decir que no. No, así no son las cosas. O si me encuentro un moño rojo tirado, quiere decir que sí. Y si me encuentro un moño color azul, quiere decir que no. No, así no son las cosas. Tienes que confiar en su voluntad. Tienes que pedirle sabiduría y que te permita ver todo el panorama que requieres para tomar una decisión. ¿Sí? Que no te gane la presión y que no te gane el miedo. Pídele a Dios sabiduría, busca en su palabra, analiza, ora y decide con fe. Dios ya te dio una herramienta poderosa, y sí que es poderosa, que es la mente. Úsala con ayuda de Él, pero nunca lejos de Él. A veces las discusiones se generan por usar nuestra mente sin pedirle primero a Él que te guíe, ¿sí? Que te dé misericordia hacia las otras personas, que te ponga en tu boca las palabras correctas y que te ayude a enfocarte correctamente. Yo te doy gracias por quedarte hasta aquí, y si este mensaje te resonó, si sientes que este mensaje te habló, pues compártelo porque nunca sabes a quién también puede ayudarle a escuchar las palabras de Dios. Y no tengas miedo de pensar, porque tu mente también fue creada por Dios. Te mando un abrazo gigante y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Shalom.